Bueno, San Juan es una provincia, ¿no es cierto?, netamente agrícola, ¿no es cierto?, fue ganadera muy importante en su inicio, digamos, la colonización, y después se ha ido transformando por las diferentes situaciones del país, ¿no es cierto?, y viendo los grandes éxitos obtenidos en estas primeras plantas traídas por el español, donde se fue propagada en casi todo el país, una cosa curiosa porque existían más viñedos en el litoral que en la parte de Cuyo, pero después con el tiempo, ¿no es cierto?, estas variedades se han ido adaptando mejor a la zona de Cuyo y ha quedado como una gran referente que actualmente también existe en varias provincias, se han agregado nuevas provincias. Esta vitivinicultura que venía creciendo, ¿no es cierto?, en forma muy, digamos, a grandes pasos, ¿no es cierto?, a través de 449 años, no nos olvidemos que fuimos nosotros los grandes productores de uva con Mendoza y abastecíamos un mercado interno que tenía hasta 90 litros por cápita por anual. Se llegaron a producciones extraordinarias, ¿no es cierto?, como San Juan en su época, en el 64, producía 1.000 millones de kilos de uva. Esta producción en variedades muy nuestras, que son las variedades cereza, las variedades criollas, que con el tiempo se han ido cambiando a los varietales nuevos porque el mercado ha ido perdiendo consumo, ¿no es cierto?, por la introducción de otras bebidas que han interrumpido en el mercado y han sacado la costumbre de la mesa tradicional el litro de vino, la botella de vino. Esto logró ponerle a San Juan como la gran productora a pesar de tener muchos menos hectáreas de superficie que es Mendoza, ¿no es cierto? Y llegamos a tener una producción de 1.000 millones de kilos de uva en el año 64 y después hemos empezado a decaer, ¿no es cierto?, por razones que hemos tenido problemas climáticos, por ejemplo, heladas tempranas, heladas tardías, granizo, inundaciones, o sea, reveniciones, hemos tenido terremotos también, donde ha cambiado mucho la topografía, entonces todo esto nos ha llevado a tener un crecimiento no tan grande como se esperaba, sí, pero sí hemos retrocedido, pero hemos vuelto a recuperar nuestra identidad. ¿Qué quiere decir la identidad nuestra? Que San Juan tiene una característica muy especial, que todos los productores vitivinícolas que llegaron en su época a 16.000, ¿no es cierto?, eran todos sanjuaninos, así como sus 400 establecimientos, elaboradores, la industria de la vitivinicultura, también eran el 99% sanjuaninos, salvo 2 o 3 excepciones, que bodegas de afuera, fundamentalmente Cinzano, que ya no lo tenemos más, son totalmente sanjuaninos. ¿Qué pasaba con esta economía tan nuestra, ¿no es cierto?, que nosotros producíamos la uva, hacíamos el vino, traíamos el vino a los grandes mercados, ¿no es cierto?, como Buenos Aires, los grandes centros comerciales. Este vino era comercializado por sanjuaninos y retornaba ese valor, ¿no es cierto?, a esta provincia. Esta provincia que ustedes la pueden haber conocido, van a ver los grandes edificios de San Juan, son productos nada más y nada menos que las grandes bodegas con los viñateros que hacían estos edificios, edificio del Bono, edificio Grafiña, edificio de Alacasto, etcétera, etcétera, que tuvo el gran crecimiento y el desarrollo que fue volcado esa economía netamente a San Juan. Nos llevó a ser uno de los grandes productores de vino, pero hemos tenido problemas, los últimos 20 años, ¿no es cierto?, hemos tenido problemas bastante graves. ¿Por qué digo que hemos tenido problemas a diferencia de los años anteriores? Los años anteriores hemos tenido grandes propulsores de la vitivinicultura. Sarmiento fue el primero que se dio cuenta que en San Juan lo que él probó con la minería, en una época lo trajo un inglés, Ricard, ¿no es cierto? Y este inglés en el Tontal, en un lugar que se llama el Tontal, puso las minas en Hilario, en Calingasta, y hay una parte sorocallense, y fracasó. Entonces Sarmiento dijo que había que volver nomás y seguir con la uva, ¿no es cierto?, con esta planta que daba un fruto y también daba un zumo que era un jugo que se bebía. Entonces ahí San Juan se afirma como vitivinicultor y a través de los años hemos logrado una gran industria, ¿no es cierto?, que hoy está prácticamente, digamos, en una situación muy difícil para los sanjuaninos. O sea, Federico Cantoni, Leopoldo Bravo, Américo García, estos grandes gobernadores que propiciaron mucho esta vida, fueron los creadores de esta situación. Pero en los últimos años es cuando empieza el planteo grave, ¿no es cierto?, en la parte económica. En la parte económica ustedes vienen todas estas leyes, leyes fundamentalmente, las leyes de privatizaciones, la ley de flexibilización laboral, la ley de la FJP, todas estas leyes que se hicieron en el año 90, que fueron donde lo pusieron a la convertibilidad. Después, posterior a estas leyes, ¿no es cierto?, hemos tenido los corralón, corralitos, especificación, y ahora actualmente tenemos el otro grave que es la inflación. Entonces, esto a todos los productores sanjuaninos ha afectado.
Y de una nómina que tenemos de 16.000 productores, escasamente no llegan a 4.000. Entonces estamos hablando de una gran caída del productor netamente sanjuanino que hablábamos al principio. Y de los establecimientos, elaboradores, estas industrias, ¿no es cierto?, de 400 establecimientos que teníamos, estamos logrando ahora hablando de 100, 110 establecimientos que están trabajando. Pero acá viene el problema que está pasando en San Juan. En San Juan los productores estamos perdiendo la identidad, estamos quedándonos como sanjuaninos por un apelativo de origen nada más. Y el apelativo de origen es porque he nacido en San Juan, pero la identidad como sanjuanino me lo está dando la propiedad. Lo que yo tengo, donde trabajo, donde produzco, donde industrializo y comercializo. Entonces, al perder esta potencialidad que tengo, estoy perdiendo el origen. ¿Por qué digo que estoy perdiendo? Porque han aparecido, ¿no es cierto?, grandes empresas, ¿no es cierto?, nacionales o extranjeras, que han tomado, ¿no es cierto?, esta industria de 449 años, que ha costado sacrificio, introducción a los mercados nacionales, al mercado internacional, con marcas propias, con varietales propios, han sido compradas, porque la economía ha hecho tanto daño, tanto a la industria como a la producción, que se ahora, con muy poco dinero para un extranjero, adquieren estas propiedades, estos grandes, están comprando nuestras banderas, nuestros productos emblemáticos, como las marcas de vino, como las marcas de vino y los establecimientos que para nosotros teníamos la bodega Grafiña, era un orgullo sanjuanino, el vino Colón, se conocía en todas partes, vino Peñaflor, etcétera. Todas las grandes bodegas que hemos tenido en San Juan hoy son propiedad extranjera. Quiere decir que cuando el gobierno habla de exportación, son los grandes exportadores, son las grandes empresas que ya no son sanjuaninas. Y están así que en el padrón que da el Instituto Nacional de Vitivinicultura, dice muy bien, bajan los productores, digamos los propietarios, pero suben las hectáreas. Quiere decir que hay una gran concentración en la producción y en la parte industrial. Un recorrido, ¿no es cierto?, por los distintos departamentos rurales se encuentran muchas propiedades abandonadas, tranqueras cerradas, propiedades abandonadas. Y este productor, y alrededor de la ciudad, se han ido expropiando, ¿no es cierto? Se han ido expropiando el gobierno para hacer barrios, para nuevos asentamientos, han ido vendiendo porque no pueden, la situación económica no les permite seguir trabajando por los bajos costos. Además, estas grandes empresas vienen con mucha tecnología que están ahora trabajando, ¿no es cierto?, con mucho menos costos que nosotros, los productores realmente que trabajamos, porque el costo nuestro es ir a un banco, ¿no es cierto?, sacar un interés muy alto y para poder llegar a la tecnología, que es carísima. Entonces, por eso la gran competencia que el productor está obligado a vender, ¿no es cierto?, o el gobierno le está expropiando para hacer estos barrios, estos grandes, y las empresas privadas también para hacer consorcios, etc. Entonces, ¿qué se dedica el productor ahora? Y los están dedicando los grandes políticos argentinos, los grandes, digamos, funcionarios argentinos, al inmobiliario. Venden la propiedad o les expropian la propiedad, hace 2 o 3 departamentos y vive de renta, como estamos viendo a nivel nacional, que ahora hay grandes miembros de las Cortes Supremas que tienen negocio inmobiliario. En vez de apostar a la producción, a la comida, etcétera, etcétera, a la industria, apuestan al inmobiliario. Entonces, sanjuaninos vamos a caer a hacer todo inmobiliario. Siempre el gobierno dice que vamos a dar una línea de crédito, promueven, pero nunca se sabe quiénes son realmente los que acceden, porque cuando le hagan estos créditos muy blandos, las exigencias son tan grandes que es muy difícil que los productores pequeños o medianos puedan cumplirla, porque los requisitos que tienen, ¿no es cierto?, son bastante importantes para poder acceder a esta línea de créditos. Últimamente el problema grave del agua, que me voy a referir a eso, que los sanjuaninos tenemos, que es bastante grave, porque nosotros tenemos una situación muy especial. Siempre tenemos crisis hidráulica, digamos, hídricas, como le decimos, o viene mucha agua y nos hace daño, porque vienen las grandes crecientes, rompen ¿cómo se llama?, los caudales del río, se desborda, o tenemos poca agua y también no alcanza para el abastecimiento. O sea, siempre hay unas crisis. Es muy raro, un río muy caprichoso el nuestro, un río bastante caprichoso. Tan así que cuando lo fundaron la primera vez tuvieron que retroceder como 30 kilómetros, se la llevó a la primera ciudad. Entonces, el origen de este río, que es prácticamente el más grande, porque tenemos ríos más chicos como Hacha, otro río, pero este río es muy caprichoso. Entonces, está tocando los últimos años, ¿no es cierto?, que una crisis hídrica que está impactando mucho en los productores. Porque el agua que viene no alcanza, pero tenemos otro grave problema, que es esta minería que se ha sentado en San Juan, este nuevo modelo de minería
la mega minería contaminante y, digamos, saqueadora, porque se está llevando todos los recursos. Entonces, esta minería le están dando permisos de concesiones, nuevas concesiones de agua, y está ocasionando ya problemas, y eso que son primero los 5 o 6 proyectos que están trabajando, pero hay como 50, 60 proyectos menos. Estas palabras no son mías, el gobernador dijo, Veladero, por ejemplo, va a usar el 1,5% del agua, Pascualama el 3%, si empezamos a sumar el 1,5, 3, el 1,5, cuando lleguemos a los 50 proyectos, prácticamente el agua de San Juan va a estar comprometida en la minería, que se le han, a estas empresas mineras, se le ha dado todos los recursos naturales para que ellos la aprovechen. Aparte de esto, hay un problema más grave, ¿no es cierto? El cambio del Código de Agua, que es el que nos rige, ¿no es cierto?, el sistema, donde ha pretendido el gobernador, ¿no es cierto?, cambiarlo, donde todos los productores han salido en defensa de esto, y yo personalmente tomé, ¿no es cierto?, como bandera decir, no, acá no se toca más, el Código de Agua es una ley que está perfectamente en funcionamiento, nunca fue acatada en los últimos 8 años, siempre fue dejada de lado, tan así que cuando se nombra el interventor, que es el mismo subsecretario de Energía y Recursos Energéticos, a su vez director de hidráulica, lo nombran en el mismo día de asunción de mando, para que sea el encargado de normalizar hidráulica, cosa que no se hizo, por el contrario, fue devastada hidráulica, ¿no es cierto?, en incumplimiento por falta de personal técnico, falta de tecnología en maquinaria, etcétera, etcétera, fundamentalmente en la planta de personal. Gente que se va jubilando, se va retirando, y tenemos una hidráulica con un promedio de edad de 58 años, y tenemos 80 personas que se están por jubilar este año. O sea, el total abandono de las perforaciones, San Juan tiene 241 perforaciones en toda la provincia, que le da nada más, nada menos, el riego para cuando hay deficiencia de agua, se ponen estas perforaciones, sacar agua del subsuelo para aumentar el agua de los canales. Pero hay una otra cosa más fundamental. Hay una zona en mi departamento Sonda, que es un humedal muy grande, que es una contención de un dique, ¿no es cierto?, prácticamente, donde se hicieron en el año 68, 67, 76 pozos con motor y bombas para sacar agua, nada más ni nada menos para consumo humano en caso de problemas hídricos. Estos pozos, ¿no es cierto?, fueron realizados con esa única finalidad, no eran para riego. ¿Por qué? Porque cuando venía poca agua no era cuestión de sacarle al agua riego para darle a la gente, para tomar, era una cosa humanitaria, pero no era razonable teniendo los pozos. La totalidad de estos pozos, salvo 14 pozos, las 76 pozos, de los 76 solamente 14 andarían. Hay 3 que andan bien, los otros parece que anduvieran, pero parece 14. El resto de los pozos están desmantelados, no tienen cables, no tienen transformadores, no tienen bomba, no tienen motor, no tienen tablero. Han sido robados, no se sabe qué ha pasado. En los últimos 8 años esto es un abandono total, entonces no puede funcionar y no puede poner agua en emergencia a la población. En el resto de los otros pozos, en algunos departamentos, como el departamento San Martín, que también existe una pequeña batería, los primeros 6 pozos están totalmente desmantelados, no funcionan, no están para la emergencia, y el número 5, que es un pozo, el 25, que sería el último de la secuencia de esta, es un pozo que tiene una característica muy especial. A pesar de no tener bomba ni motor, tiene afluencia de agua que se llama, es un pozo surgente, surge solo. Este pozo ha sido manipulado, ¿no es cierto?, con intenciones de sacar esa agua que tendría que estar cayendo al cauce normal de este canal, desviado hacia otro extremo del canal, con una manga de 8 pulgadas de polietileno, y llevada a una finca, ¿no es cierto?, denominada La Adela, que está a 180 metros hacia el este de este pozo, donde esta propiedad, preguntado a los vecinos quién es el dueño, dicen que es el hermano del gobernador, el señor Ricardo Seferino Gioja, que es el hermano del gobernador, está usufructando esa agua, que tendría que ser, esa es el agua que llega a más o menos 70, 80 kilómetros a unos habitantes que se llama Punta del Agua, que es agua que sirve para consumo humano, porque no hay agua corriente. Esa agua está usufructada para estos 5 años que está regando. Estas son unas contradicciones que tenemos los sanjuaninos, que tenemos los argentinos, porque no estamos exentos del resto del país. San Juan tiene una emergencia económica de hace más de 20 años. O sea, cerca de 20 años tenemos una emergencia económica, una situación que pasó en la provincia, entonces se dictó la emergencia económica a toda la provincia para evitar los juicios, etcétera.